La fisiopatología de las arritmias cardíacas, vamos a ver, ¿no? Que las arritmias son alteraciones de la generación de conducción o sincronización del impulso eléctrico. Esas son las arritmias, ¿no? Que hay una alteración en la generación o la conducción. ¿Y cómo van a hacer todo esto, no? Sabemos que tenemos un sistema cardiolector en el corazón donde se va a generar, ¿no? La propagación del potencial de acción. Este potencial de acción que ya lo hemos visto, me parece, en hidroelectrolítico, ¿no? Se va a generar dentro de los cardiomiocitos y este se va a propagar de una célula a la otra célula en el sistema cardiolector, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular y luego hasta Purkinje, ¿no? Entonces van por el haz de His y luego a los Purkinje. ¿Para qué? Para que el corazón tenga su actividad eléctrica, ¿no? ¿Y cuándo se van a producir las arritmias? Cuando estos impulsos no van a ser regulares, cuando se vaya a ver cambios en algunos de los mecanismos. Entonces vamos a volver a recordar que hay ese potencial de acción, pero también las células del miocardio van a tener ciertas propiedades eléctricas que van a ser el automatismo, que va a ser la capacidad de generar impulsos espontáneamente, que van a ser las células marcapasos. También van a tener una excitabilidad, que son capaces de responder a un estímulo, una conductividad, que va a ser la capacidad de propagar el impulso, y la refractoriedad, que va a ser el periodo en el que la célula no puede ser reexcitada, ¿no? Los mecanismos principales de las arritmias son aumento, generación anormal del automatismo. Este automatismo, habíamos dicho, siempre que escuchen automatismo, estamos hablando de las células marcapasos, que es esa capacidad de generar impulsos espontáneamente. Entonces, cuando esta capacidad de generar impulsos se incrementa, va a ser ese aumento del automatismo. Entonces, por ende, el corazón va a tender a latir más rápido. Otro va a ser la actividad desencadenada postpotencial temprano tardía. Aquí tenemos un potencial de acción y se supone que hay una fase donde nuevamente tiene que haber un descanso o un potencial de reposo para que nuevamente entre la despolarización. Pero ¿qué es lo que sucede? No deja que se espere esta pausa o este potencial de reposo. Ahí mismo, aquí ya sea en fase 4, aquí o en fase 3, empiezan la actividad desencadenada postpotenciales tempranos o en todo caso tardíos, ¿no? Entonces, ese es otro de la génesis que puede darse de los mecanismos de arritmia. Y finalmente los circuitos de reentrada o macro o micro reentrada, ¿no? Que dentro de estas mismas fases, ya sea en la 0, en la 1, en el 2 o en el 3, van a haber una nueva generación de impulsos eléctricos, lo cual va a dar una reentrada, ¿no? Y finalmente también están los bloqueos. Los bloqueos es cuando ya no se puede generar este tipo de potencial de acción. Los principales iones canales involucrados son los famosos que ya conocemos. Está de entrada rápida o despolarización, la fase de sodio, ¿no? O los canales de sodio, los canales de calcio, que en realidad de potasio, que van juntos, los de calcio también, ¿no? Entonces tenemos que estos potenciales de acciones va a tener una fase 0 de despolarización rápida, que por quienes van a estar guiados por la entrada masiva de sodio. Entonces aquí van a abundar canales de sodio, ¿no? Luego va esta fase 1, que es la repolarización inicial, que es la salida transitoria de potasio, ¿no? Y los canales que van a estar ahí más predominantemente. La fase 2 o meseta, que va a ser los canales de calcio, eso acuérdense que es el balance con salida de calcio, y esa es la meseta, que son canales ya mucho más lentos. Y finalmente va a tener una fase 3 de repolarización final rápida, que va a ser donde va a salir, aquí entra el potasio y aquí sale el potasio. Y finalmente una potencial de reposo, que va a ser la corriente rectificadora entrando de potasio. Entonces aquí, ¿quiénes son importantes? El sodio sí, para iniciar esta fase 0,
pero quienes van a determinar el pico va a ser este potasio y este calcio. El potasio porque va a ser la entrada rápida, ese pico, el 1 y en el 3, y finalmente este calcio en el 2 que va a ser el de mantenimiento. Entonces, vamos a tener que también, no solo depende de cuándo se van a activar estos canales, cuando haya también el potencial de acción que se va a medir en milivoltios, ¿no? Entonces, el potencial de repaso va a estar entre menos 85 a menos 90, se va a disparar ya cuando empezamos a bajar a menos 75 a 70, finalmente la amplitud llega hasta 100, 110, la duración va a ser entre 200 a 300 milisegundos, y el periodo refractario absoluto de más o menos 250 milisegundos, y así en tiempos y en milivoltios se va a medir el potencial de acción, ¿no? Entonces, todas las células tienen que actuar, entonces esto va a propagar de un lugar X a un lugar Y a medida que se va propagando el impulso, ¿no? Sin embargo, algunas veces no van a poder realizarse esta curva que tendría que ser la ideal, y van a darse células que van a tener ciertos o van a diferir entre estos potenciales de acciones. ¿Y qué es el flujo de carga durante la generación de impulso? Nosotros tenemos un estado de reposo que es el polarizado, ¿no? Donde adentro va a estar negativo, adentro de la célula, y afuera positivo, y cuando se despolariza va a ser ese movimiento de cargas netas, positivo va a ingresar a negativo, y la repolarización es cuando negativos va a salir y positivo se mantiene, ¿no? Entonces, estos estados nos va a dar quiénes van a ser responsables, estos mismos que hemos visto aquí. La entrada rápida de sodio, la entrada de calcio lenta, la salida transitoria de potasio, la salida de potasio tardía y la corriente rectificadora entrante de potasio. Y finalmente, ¿no? Ya por todo lo que hemos visto, podemos decir que va a haber una despolarización rápida por la entrada de sodio, repolarización inicial por la salida transitoria de potasio, por la entrada de calcio, y etcétera. ¿Quiénes son importantes para gobernar todo esto? Potasio, calcio, magnesio, sodio, ¿no? Y el pH, que van a modificar la excitabilidad miocárdica. Ya habíamos hablado del desequilibrio ácido-base, la resolución del pH con el potasio, etcétera, el potasio con el magnesio, el sodio con el potasio. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque muchas veces los pacientes se descompensan, hacen arritmias, precisamente por desequilibrio hidroelectrolítico, y a veces es el que menos importancia le da. Entonces, como ya habíamos hablado, son alteraciones en la generación o conducción del impulso eléctrico del corazón que va a modificar ese ritmo, que en teoría es normal. No solo va a incluir cambios en la frecuencia, o sea, no solo que es taquiobradi, sino también alteraciones en el origen o la propagación del impulso eléctrico. Efectivamente, se van a clasificar como taquiarritmias, aumenta la frecuencia mayor a 100, y bradiarritmias, disminución de la frecuencia menor de 60. El ritmo normal va a ser denominado el ritmo sinusal, el cual se va a originar en el nódulo sinusal y se va a conducir de forma ordenada a través del sistema de conducción cardíaco, y cualquier alteración en este proceso nos va a dar una arritmia. Entonces tenemos que va a estar el nódulo sinoauricular, que este va a ser nuestro marcapasos natural. ¿En dónde va a estar ubicado? En la aurícula derecha. Ojo, ya habíamos hablado de esto, que en las valvulopatías se va a dilatar esta aurícula, ¿no? Porque estas válvulas no van a funcionar bien, puede haber regurgitación, se va a estirar por Frank-Starling, o puede ser una miocardiopatía, etcétera. Ustedes ya están mucho más atentos al proceso. Entonces se dilata, entonces este nódulo ya no va a estar donde tiene que estar, se va, entre comillas, estirar, ¿no? Va a estar ubicado, habíamos dicho, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, entonces como que se ensancha y ya no va a poder generar los impulsos adecuadamente. No porque no puede, sino porque va a estar ya anatómicamente orgánicamente alterado, ¿no? Del nódulo sinusal vamos a tener el nódulo auriculoventricular, entonces la red va a viajar por esta línea verde hacia el nódulo auriculoventricular, ¿no? Donde va a estar
va a ser un puente que va a unir entre las, ¿por qué se llama aurículo ventricular? Porque está entre las aurículas y el ventrículo, y es un puente eléctrico normal, ¿no? Que va a retrasar el impulso entre 100 a 120 milímetros y que permite el llenado ventricular. Entonces pasa el impulso que inicia en la aurícula derecha, pasa al nódulo auriculoventricular y este va a continuar, porque ¿cuál es el objetivo? Que inicia aquí la despolarización y esto se propague, ¿no? Se repolariza, otra vez despolariza, se repolariza, se despolariza, esa es su función. Entonces de aquí se va a propagar hacia el haz de His, ¿no? Entonces vamos a tener que el haz de His va a tener dos ramas, ¿no? Una izquierda y una derecha, que va a atravesar todo el esqueleto fibroso del corazón, se va a dirigir al tabique interventricular, ¿no? Y única vía normal de conducción hacia los ventrículos. Entonces va a tener su rama izquierda y su rama derecha. Y finalmente va a tener su red subendocárdica, ¿no? Que son las fibras de Purkinje, ¿no? Que van a estar ahí, como la ven en los dibujitos, que van a distribuir el impulso por todo el miocardio ventricular y permitir una contracción ventricular coordinada, ¿no? Entonces ahí va a concluir, va a terminar, digamos, ¿no? Van a ir subiendo hasta arriba para que genere. Entonces, las características ya lo habíamos visto: el automatismo, la excitabilidad, la conductividad y la refractariedad, y la velocidad de conducción. Miren que la velocidad es 0.5 milímetros por segundo, de 0.02 a 0.5, de 1 a 2 milímetros por segundo. Las ramas es decir, van, ¿no? Entonces, la ruta, lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿esto cómo se representa? Esto se representa en el electrocardiograma. Nuevamente, ya hemos hablado de este tema, pero la despolarización auricular, el retraso fisiológico en el nódulo auriculoventricular, lo que tarda en llegar, representa el intervalo PR, lo normal de 120 a 200 milímetros por segundo. ¿Por qué es normal? Porque cuando se alarga esto, aquí vamos a empezar a ver bloqueos entre el P y el R. Cuando se va alargando hasta más digamos, 0.21 segundos, 0.22, se empieza a alargar, este retraso empieza a alargarse, ahí empieza un bloqueo de primer grado. No, bloqueo auriculoventricular, porque en este impulso que viaja de aquí a acá, va bloqueándose. El complejo QRS va a ser la despolarización ventricular, va a activar la activación de los ventrículos. Entonces, este QRS tendría que tener una duración normal de menos 120 milímetros. Cuando se va ensanchando, ya vamos viendo que hay esta alteración, ¿no? Estas ramas de las de His, ya sea a la izquierda o a la derecha, se ensancha y el QRS se ensancha. Cuando hablamos de QRS, siempre estamos hablando de ventrículos. Entonces, esto nos puede dar alteraciones como que bloqueos completos o incompletos de las de His, ya sea izquierdo o derecho, o también ya nos habla de patologías ventriculares como tal. Los ventrículos como tal crecen, hemos visto también que pueden crecer en las valvulopatías, pueden, pues, ustedes ya han visto ya parte de insuficiencia cardíaca, entonces pues, puede haber una miocardiopatía dilatada, en la hipertensión arterial con un crecimiento concéntrico del ventrículo izquierdo, en un TEP puede haber un TEP crónico, un crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, al crecer, lo mismo que pasa aquí con los aurículos, cuando crece la aurícula, lo mismo pasa cuando crece los ventrículos. Este sistema se va a deformar, entonces ahí van a ver taquicardias ventriculares, etcétera, que van a poder, post-infarto, etcétera, van a provocar alteraciones de arritmias. Y finalmente la onda T. La onda T hemos visto que es importante y lo hemos explicado en el tema del síndrome coronario agudo, ¿no? Los síndromes isquémicos miocárdicos, que van a representar la repolarización ventricular, es la recuperación eléctrica, pero sin embargo, cuando este corazón está isquémico, ha sufrido falta de oxígeno, o no está circulando bien, porque eso depende de las arterias coronarias, la DA, la circunfleja, no van a poder irrigar bien este músculo para que funcione, van a haber áreas de isquemia y se van a traducir
una primera instancia en la onda T y después, según el área donde está afectado, vamos a ir viendo la interpretación electrocardiográfica, ¿no? El intervalo QT que va a ser desde el inicio de la despolarización hasta que nuevamente inicie la repolarización. Entonces, tenemos que, en base a todo esto, va a haber alteraciones del automatismo, bloqueo en la conducción, circuitos de reentrada, actividad desencadenada, que nos pueden dar, ¿no? Importantes los bloqueos, ahí vamos a ver si se bloquea la conducción y ahí vamos a ver todas las radiarritmias. En cambio, en el automatismo, la reentrada y la desencadenada van a estar, hay diferentes tipos de taquicardias, ¿no? Que pueden ser flutter, taquicardia por reentrada, taquicardia ventricular, extrasístoles, taquicardia por despolarizaciones, etcétera. Y las alteraciones iónicas que habíamos dicho que son importantes. Y lo mismo, solo aquí estamos haciendo énfasis en las duraciones de los intervalos, porque esto es importante para cuando nosotros vayamos a diagnosticar bloqueos. Entonces tenemos que el ritmo sinusal, y esto generalmente cuando eres residente o estás en internado son preguntas de examen. ¿Qué es el ritmo sinusal? Un ritmo sinusal que es una onda P que va a ser seguida de un complejo QRS, luego la onda T, etcétera, onda P negativa en ABF, o sea, tiene criterios que ustedes tienen que saberlos para que nosotros podamos decir si en nuestro electrocardiograma está por lo menos el ritmo sinusal. Hay formas de calcular la frecuencia cardíaca, contando los cuadraditos, dividiendo o viendo cuántos cuadros hay de onda aérea a onda aérea, ¿no? Entonces vamos a elegir la que mejor nos parezca y se pueden contar. La máquina sí te puede decir está en 60, pero realmente estás contando, estás verificando y demás, ¿no? La frecuencia o el ritmo sinusal normal tiene una frecuencia entre 60 a 100, sin embargo, cuando ya está por debajo, ya hablamos de 60 y así se van prolongando. Fíjense cómo estas ondas R van siendo mucho más lapsadas y listo. En cambio, cuando está en una taquicardia, son mucho más cercanas estas ondas y es una taquicardia. ¿Qué va a definir si es sinusal o es o no? Va a definir que todas las ondas estén presentes. Onda P, QRS, T, presentes. Entonces es bradicardia sinusal. Lo mismo en la taquicardia. Sinusal, ¿están todas las ondas presentes? Sí, entonces es sinusal. Entonces habíamos hablado uno del automatismo, ¿no? Que va a ser el automatismo normal, que ingresa por el nódulo sinoauricular y luego va a pasar al nódulo auriculoventricular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente va a aumentar la pendiente en la fase 4 que habíamos visto, ¿no? O despolarización diastólica inestable en focos ectópicos. Esto del automatismo, todo esto de arritmias, en realidad hay libros específicos de arritmias que leen los cardiólogos y demás. Igual que las taquicardias, un sinfín. Nosotros en terapia podemos llegar hasta una taquicardia auricular, tal vez una taquicardia de foco ectópico, o sea, diagnosticar, ¿no? Pero más allá de sus taquicardias por entrada y demás, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Lo importante es que por lo menos ustedes sepan fibrilación, flutter, taquisupra. Ya, con eso creo que yo por lo menos soy feliz con que sepan eso. Ya cosas mucho más como bloqueos superiores, o sea, bloqueos sí tienen que saber todo lo que es bloqueos auriculoventriculares, ideas de His sí, pero otro tipo de bloqueos sí es un poco complicado, a no ser que ustedes vayan a ser cardiólogos, ¿no? Entonces tienen que conocer lo básico, y lo básico vamos a ver que el automatismo va a ser alterado en la fase 4 de despolarización, ¿no? La actividad desencadenada. Va a haber la post-despolarización temprana y la post-despolarización tardía,
temprana, miren cómo se va deformando, ¿no? Oscilaciones en las fases 2 y 3 que no alcanzan el umbral y si lo superan van a dar un nuevo potencial sobre el mismo potencial que se estaba formando. Entonces, ¿qué nos va a dar? Prolongación del QT, fármacos de hipopotasemia, hipomanesia, bradicardia, síndrome de QT largo adquirido o congénito y isquemia de miocardio. Y las post-despolarizaciones, postpotenciales tardíos, nos va a dar en la fase 4 después de la repolarización si alcanzan el umbral, ¿no? Puede ser por sobrecarga de calcio digital. La reentrada, entonces hay un bloqueo unidireccional, sin reentrada el impulso va a bloquear una dirección y no puedes regresar, no se va a establecer el circuito. El bloqueo unidireccional se va a bloquear una dirección pero retorna por la vía opuesta, o sea, va a regresar por otro lado que no debería regresar. Y el bidireccional se bloquea en ambas direcciones, no hay conducción ni reentrada, ¿no? También van a ser interacciones entre focos automáticos, ¿no? Que van a ser focos con mayor frecuencia que va a predominar o suprimir a los demás. Interacciones entre el automatismo y la conducción, ¿no? Entonces vamos a ir definiéndolos cada uno. El automatismo normal es el aumento o disminución de la automaticidad de las células, que no es difícil. De las células marcapasos que van a ser por influencia autonómica. Van a ser por alteraciones metabólicas o enfermedad del sistema de conducción, que nos puede dar taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, ritmos ectópicos. Actividades encadenadas van a ser impulsos anormales generados por un potencial de acción previa. Los postpotenciales alcanzan el umbral y desencadenan nuevos potenciales. Estos nos van a dar éxtasis de los taquicardias auriculares o ventriculares. Los postpotenciales tardíos es la despolarización, las precoces en 2 y 3 y los postpotenciales en fase 4, que aparecen después de la repolarización completa, por lo general por sobrecarga intracelular de calcio, que generan oscilaciones en la membrana capaces de alcanzar el umbral, muy importante la toxicidad por digoxina y la taquicardia ventricular bidireccional. Los bloqueos y trastornos de la conducción va a ser el retraso o interrupción en la propagación del impulso, que se encuentra en tejidos refractarios o alteraciones en la conducción celular. Se puede dar el fenómeno de Ashman, que es una conducción aberrante o bloqueos de rama. Y finalmente los de reentrada, es una circulación repetitiva de un impulso eléctrico. Se va a repetir y repetir dentro de un circuito cerrado y requiere 2 vías con distinta velocidad de conducción y periodo refractario. Además que el bloqueo unidireccional, el impulso reingresa continuamente al circuito generando taquicardia sostenida. Y puede ser esa la famosa ABNRT, que es la taquicardia por reentrada nodal, el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el flutter auricular. ¿A qué me voy con eso? A que va a haber, por ejemplo, en el caso clínico que han mandado, aquí han mandado un caso clínico de arritmias que todavía no les he mandado, los voy a mandar para que ustedes lo lean. Y ahí, por ejemplo, nos habla de un caso que, lo que he leído, ¿no? De un Wolff-Parkinson-White, por ejemplo. Entonces, son mecanismos de reentrada. Entonces, habíamos dicho que es alteración en la generación espontánea del impulso, ese cambio de automaticidad generalmente por aparición de focos ectópicos. Va a estar influenciado, muy influenciado por el sistema nervioso autonómico simpático o parasimpático, aumenta el simpático y disminuye el parasimpático. Puede estar asociados a lo que es, perdón, un ratito me están escribiendo. Ya. Puede estar asociado a lo que es hipoxia, hipopotasemia, fármacos, alteraciones metabólicas y hay un aumento o disminución de ritmo sinusal y aparición de ritmos ectópicos. Las actividades encadenadas, que puede ser por postpotenciales tardíos, por impulsos eléctricos generan los postpotenciales tardíos en la fase 4, ya hemos hablado, por sobrecarga de calcio y pueden repetir si se alcanzan el umbral. Factores favorecedores, por ejemplo, nosotros vemos mucho esto por aumento de las catecolaminas,
Puede ser por estimulación adrenérgica, hipercalcemia, aumento de la frecuencia cardíaca y fármacos digitálicos, y lo que nos da es un acortamiento del ciclo cardíaco y extracístoles y taquiarritmias de forma desencadenada. Los bloqueos, interrupción o retraso van a hacer que el impulso ya no va a llegar y va a producir esa excitación que necesita y se conduzca de forma normal, ¿no? Entonces, la membrana, las uniones gap, la velocidad del impulso y los periodos refractarios nos van a dar una poca recuperación de ese tejido y lo que nos va a dar ese bloqueo consecuente. La reentrada, lo que habíamos dicho, que continúa con impulso eléctrico dentro de un circuito produciendo activación repetitiva. Requiere dos vías, la vía de conducción con propiedades distintas, diferencia en periodos refractarios y bloqueo unidireccional. Y aquí vemos los tipos de reentrada que pueden haber. Una reentrada anatómica, una reentrada funcional, una reentrada nodal, una reentrada por vía accesoria y una reentrada intraventricular. La anatómica va a ser por circuito fijo definido por estructuras anatómicas, como ser el flutter, la taquicardia por reentradas en vías accesorias, la Wall-Parkinson-White. Y la funcional no depende de una vía, sino de la heterogeneidad eléctrica del tejido, la FA, algunas taquicardias ventriculares. La reentrada nodal, dos vías funcionales en el nodo, una rápida refractaria larga y una refractaria corta, que se hace la lenta. Eso nos da la taquicardia supraventricular paroxística. La reentrada por vía accesoria, es un circuito entre un nódulo AB y una vía accesoria, que es en todo caso el haz de Ken. Cuando escuchen haz de Ken, siempre estamos hablando de Wall-Parkinson-White. La reentrada rama intraventricular, que es la circulación del impulso sistema de His y en el del Purkinje, o ramas de las de His, taquicardias ventriculares por reentrada. Entonces, es importante que sepamos más o menos que los de reentrada van a ser los que más nos van a dar taquicardia. Y importante, los mecanismos para flutter, para fibrilación, la supraventricular paroxística y la de Wall-Parkinson-White, que como les digo estaba en el caso clínico. Entonces, ¿qué tenemos? Un circuito fijo alrededor de un obstáculo, ¿no? El circuito fijo va a estar definido por estructuras anatómicas, la conducción circular, ¿no? Como vemos en el gráfico, ocurre alrededor del obstáculo a través de un istmo anatómico. Entonces, se supone que tendría que viajar de aquí a aquí y luego propagarse, pero va a haber un tope o va a haber un obstáculo y va a tratar, digamos, de generar por ahí, hay estos focos ectópicos que son más o menos como que células aberrantes, entonces va a tratar de circular alrededor porque tendría que seguir lineal, ¿no? Pero al no poder seguir linealmente va a tener ese circuito alrededor de un obstáculo y se va a autoestimular por ese automatismo y demás, entonces va a haber una actividad rápida y regular. Lo que vemos, el flutter, que va a ser un circuito en aurícula derecha, la taquicardia por reentrada en vías accesorias, ¿no? El circuito va a ser estable, predecible, dependiente de las estructuras anatómicas. La reentrada funcional no depende de una anatomía fija, se debe a la heterogeneidad eléctrica del tejido, ¿no? Entonces la actividad va a ser muy irregular. ¿Qué nos da? Va a haber diferentes focos que van a estar permitiendo esa reentrada, no precisamente algo orgánico, tal vez porque van creciendo en realidad la fibrilación auricular está muy ligada, hemos leído en valvulopatías, ¿no? En valvulopatías crecen las aurículas y hacen FA porque se ensanchan esas aurículas, van a crear esta reentrada funcional, estas nuevas células que se van a, entre comillas, estirar y engrandecer y van a hacer que haya, pues, se produzcan este tipo de reentrada funcional, ¿no?
múltiples circuitos cambiantes, patrones irregulares y activación irregular. No es por eso algunas de las fibrilaciones auriculares no se pueden tratar, porque no es como que está mal algo y vas a ablacionar esa vía y va a estar bien, sino que tiene tantos lugares que es difícil de tratar las CFAs. La reentrada nodal nos va a dar que va a haber dos vías, ¿no?, funcionales en el nódulo AB, la vía rápida refractaria corta y la vía lenta refractaria corta. Entonces va a haber ese estímulo que va a estar dando por un lado y por el otro para la misma transmisión, y eso nos va a dar una taquicardia supraventricular. Acuérdense de la venereta, que es la taquicardia supraventricular paroxística, y que permiten el circuito de reentrada. Generalmente estas son, se estimulan, digamos, por alteraciones hidroelectrolíticas que se pueden, cuando tú compensas todo, va a pasar porque es paroxística, porque a veces se activa y a veces no. Paroxística significa como que intermitente. En un momento está activa y en la otra no. La reentrada por vía accesoria, que es la ABRT, ya no es con la N, entonces es un circuito de reentrada, ¿no?, por una vía accesoria que es el haz de Kent. Entonces va a haber una vía accesoria, o sea, tiene que seguir la vía normal, pero va a haber otra vía accesoria, lo cual va a gatillar más impulsos de reentrada por vía accesoria, pues tal cual dice el nombre. Y ¿cuál es el tratamiento en esto? Que esta vía accesoria hay que ablacionar. Entonces, digamos que aquí está el nódulo sinusal, el nódulo auricular, los haz de Purkinje, pero si hay otra vía accesoria que va a venir y va a estimular, entonces ablacionar significa que vamos a cortar esa vía accesoria y con eso se va a tratar. La reentrada en rama intraventricular es mucho más difícil porque el impulso va a estar en el sistema de las de Purkinje, y las zonas de conducción bloqueo nos van a dar el bloqueo unidireccional, van a permitir el circuito dentro del sistema, y lo cual va a ser un circuito dentro del sistema de conducción ventricular. Por eso los bloqueos más feos, pienso yo, que son, entre comillas, los ventriculares, porque es mucho más difícil de tratar. Y este es un repaso que ya hemos visto. Entonces empezamos con las bradiarritmias. Tenemos que va a haber una frecuencia cardíaca menos de 60, con alteraciones en la formación de la conducción de impulso, que van a producir una respuesta ventricular lenta. Según la SC y la AJA, las bradiarritmias comprenden alteraciones del nódulo sinusal y trastornos de la conducción auriculoventricular e intraventricular. Entonces, se pueden clasificar, como habíamos dicho, en tres. En la disfunción del nódulo sinusal, alteraciones en la generación en el mismo nódulo sinusal. ¿Qué nos va a dar? Bradicardia sinusal, pausa sinusal, arresto sinusal, bloqueo sinoauricular, síndrome de bradicardia taquicardia. El ritmo sinusal lento, pausas o ausencias transitorias de actividad auricular. Esto generalmente sí se ve en el caso de que... ¿en qué caso se ve? Se ve en pacientes, digamos, a veces jóvenes, en pacientes a veces ya mayores, varones generalmente, o sí, por ejemplo, nosotros taquibradi vemos mucho en pacientes que viajan, que viven en lugares donde hay enfermedad de Chagas, aquí en Bolivia, ¿no? En Cocha, en algunos lugares de los Yungas, algunos pueblos, qué sé yo, en Potosí hay valles, ¿no? Entonces, cuando tú tengas un paciente con bradicardia y ves que es sinusal, anualmente tienes que pedirle controles, pedirás un holter, pedirás la interconsulta con cardio para que ellos hagan sus seguimientos, porque eventualmente estas bradicardias pueden desencadenar a bloqueos auriculoventriculares, y si bien su ritmo sinusal es lento y no mejora, por ejemplo, con el ejercicio, o sea, no va subiendo y demás, hay que hacer una investigación de por qué está sucediendo eso y tratar de darle el tratamiento correspondiente, ¿no?
En general son patologías, entre comillas, benignas, hasta la bradicardia y pausa, pero se pueden convertir en severas si es que no se van tratando. Entonces, esto se ve que estamos mencionando así como que superficialmente, porque hay estas patologías del nódulo sinusal y no a veces son medio que subdiagnosticadas y también a veces soslayadas a otras enfermedades. Entonces es importante que ustedes conozcan y en el tratamiento es uno que vayan al cardio y dos que se pida un holter para que se pueda ver realmente cómo son estas pausas y en base a eso empezar, se hace es como que te llega un paciente con paro, entonces hay un protocolo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Entonces es lo mismo. Llegan sus pacientes, el protocolo va a ser derivar a cardio, un holter, ecocardio, resonancia, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que ser todo ese protocolo a medida que lo vayamos captando al paciente. El trastorno de la conducción auriculoventricular, que esto es lo que más vamos a ver, ¿no? Entonces, alteraciones de las conducciones del impulso de las aurículas y los ventrículos. Entonces vamos a tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado con el segmento PR que habíamos visto, pero en el intervalo PR va a estar más de 200 milisegundos. En el segundo grado va a haber el MOVITS 1 de Wenckebab con el MOVITS 2. Un bloqueo auriculoventricular avanzado mayor de 2 ondas P consecutivas bloqueadas y un bloqueo auriculoventricular de tercer grado que es el completo, que va a ser el retraso o interrupción de la conducción AB. Y el trastorno de conducción auricular, que va a ser la alteración del sistema de Purkinje, o de His-Purkinje. Entonces vamos a tener aquí bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo, bloqueo bifascicular y trifascicular. Hasta aquí, en rama derecha y rama izquierda, sí, nosotros. Ya cuando van a ver mis bloqueos, etcétera, esto ya es un poquito ya más de cardio, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a dar? Ensanchamiento del QRS y alteración de la secuencia normal de la activación ventricular. Y aquí tenemos una imagen de una bradicardia sinusal, podemos contar los cuadritos, etcétera, para nosotros calcular. Más o menos debe estar a unos 56, más o menos aquí de frecuencia cardíaca. Vemos que las ondas se mantienen y decimos una bradicardia sinusal. Entonces, el primer grado de la BAB, que es el bloqueo auriculoventricular, vamos a tener que, en el primer grado, va a haber este ensanchamiento, ¿no? Del intervalo PR, más de 200 milímetros, no va a ser 0,21, ¿no? Cada P va a seguir a un QRS con intervalo PR fijo. Entonces, este PR mantiene, digamos que está en 24, al otro va a estar en 24, este en 24. Ese es un bloqueo AB de primer grado. Es el sitio más frecuente de bloqueo, sobre todo cuando el complejo QRS es estrecho y el PR está más de 300. Causado por retraso en la conducción intraauricular. Y vemos que hay un segundo grado del tipo 1 Wenckebab y el tipo 2 y un tercer grado. El tipo 2 de segundo grado y el grado 3 se llaman bloqueos AB de alto grado, por si acaso. Entonces, el tipo 1 va a ser la prolongación progresiva del PR que procede a una onda P. Entonces, este PR, digamos que quiera 0,30, aquí ya está normal, y luego va a irse ensanchándose, ¿no? Hasta que va a haber una onda P no conducida, el intervalo PR se prolonga a un intervalo decreciente, ¿no? Entonces, está como que ancho, más corto y ya no conduce. Es el sitio más frecuente de bloqueo, ¿no? El Wenckebab típico se dan mayor del 50% de los bloqueos. Y el tipo 2, ese intervalo PR, se mantiene sin cambios antes de la onda P no conducida. Entonces se mantiene y finalmente deja de conducir. Y el tercer grado, que no se conduce ninguna onda P. Una onda P puede aparecer aquí, puede aparecer aquí, puede aparecer aquí, o sea, ya no tiene relación, ¿no? Entonces, este va a ser un bloqueo de segundo grado porque aquí vemos una P, el PR se ensancha, aquí el PR se ensancha y finalmente miren esta P ya no conduce.
sea, ya no tiene QRS. Y luego viene una P que está con PR alargado. Y aquí se vuelve a alargar, aquí más largo y aquí mucho más largo y aquí ya no conduce, ¿no? Entonces es un bloqueo auriculoventricular de tipo 1 Wenckebach, ¿no? Se alarga de manera progresiva hasta que se produce el bloqueo de una P. El tipo de bloqueo y la duración sugieren que el trastorno de localización se localiza por encima del haz de His. Entonces vamos viendo nuevamente. Aquí, una P, largo el PR, otra P, largo el PR, aquí ya no ha conducido. Una P, vamos, largo PR, mucho, mucho más largo, mucho más largo, mucho más largo, y finalmente no conduce. En cambio, en una de tercer grado, vemos que las ondas P aparecen donde se le da la gana. O sea, ya hay una disociación de la aurícula y el ventrículo. O sea, la onda P va a latir, o sea, la onda P es la despolarización de las aurículas, ya sabemos eso. El QRS es la despolarización de los ventrículos. Entonces, el ventrículo va a latir a su manera y la aurícula a su manera. Entonces, la onda P le va a aparecer, puede aparecer aquí en el QRS, puede aparecer antes del QRS, después de la onda T, va a aparecer donde le dé la gana aparecer, y ese es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Un ritmo sinusal, tenemos P, Q, R, S y T, ¿no? Entonces, en primer grado vamos viendo que este PR, habíamos dicho, se va ensanchando de forma fija. Es más largo, fíjense, aquí medía, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, y aquí mide, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 8 cuadraditos. Entonces mide 8 cuadraditos, un bloqueo de primer grado. En el MOVITS 1 se va a ir alargando, se alarga hasta que finalmente no conduce, ¿no? Y finalmente en el MOVITS 2 vamos a ver que se sigue alargando, alargando, no conduce, más, mucho más irregulares, muchos más P's que no van a conducir, ¿no? Y finalmente vamos a ver el MOVITS 3 de tercer grado, donde ya no van a tener relaciones, no va a tener relación la P con el QRS, aparece donde caiga, ¿no? Mire, aquí está funcionando con la T, aquí está bien cerquita del QRS, esta no ha conducido, etcétera, y este grado 2, tipo 2, más el de grado 3, habíamos dicho, nos va a dar los bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Entonces, nos van a presentar diferentes tipos de electrocardiogramas, donde lo importante es que localicemos la onda P y cómo se relaciona con los diferentes, componentes del QRS. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Sabemos que estos pacientes pueden presentarse con síntomas neurológicos o cardiovasculares o de insuficiencia cardíaca. Los latidos van a ser abajo de 60 latidos por minuto, va a haber mareo, debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, puede haber presíncope o síncope, angina de pecho, palpitaciones, hipotensión, disnea, edema, congestión pulmonar, bradicardia al pulso, presión arterial baja, alteraciones de la conciencia, caídas, traumatismos por síncope, insuficiencia cardíaca y muerte súbita en casos severos. Lo que más va a predominar son los síntomas por bajo gasto cardíaco y por bajo débito cerebral, así también se llama, donde estos síntomas son los que nos van a decir, ¿no? El tratamiento generalmente en bloqueos agudos se puede utilizar atropina endovenosa, permite estabilizar al paciente, especialmente en bloqueos AB avanzados, y luego ya después vemos un marcapasos permanente. Para el bloqueo, vamos a ver que en los bloqueos de rama izquierda y de rama derecha, ¿no? El de rama derecha, vamos a ver, el QRS va a estar ensanchado,
¿no? Entonces va a ser un QRS más de 120 milisegundos. Y en B1, la derivación B1, vamos a ver una onda R pequeña, una S pronunciada y una R prima. Y en B6 vamos a ver un QRS, un Q chiquito, una R y una S sí, ¿no? Entonces ahí vamos a poder diagnosticar, son como criterios, ¿no? Y el bloqueo de rama izquierda, vamos a ver que en B1 va a haber este QS, así esta onda mellada, son como orejas de conejito. Entonces vamos a ver estas orejitas, estas orejas de conejo en el bloqueo de rama izquierda. En B6 vamos a ver una R así mellada, ¿no? Y puede haber una QS. También se puede presentar así. Cuando la rama derecha no es capaz de conducir el estímulo eléctrico, por lo que la desprolación de ambos ventrículos se realiza por la rama izquierda. Entonces el QRS en la rama derecha va a estar ancho, es una de las primeras características que van a ver. El patrón en B1 puede ser el RSR' o SRR o SRR' en las derivaciones B1, B2. Onda S ensanchada en D1, B5, esta onda S ensanchada, en B5, en B6. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ven QRS, tienen que ir a ver B1 y B6. En B1 ven esta RSR' y en B6 ven onda S ancha, es rama derecha, ¿no? Pero cuando ven, ocurre cuando existe interrupción de la transmisión del impulso nervioso antes de la subdivisión de la rama izquierda, por lo que se bloquea completamente. Entonces, cuando van a ver QRS anchos, ven en B1, van a ir a ver cómo están las ondas, esta RS ancha, y en el B6 las orejitas de conejo, es bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces el QRS va a estar ensanchado, las ondas R con muesca o empastamientos en D1, BL, B5, B6, onda T frecuentemente son opuestos en dirección al complejo QRS, y las ondas S anchas en B1, no es lo mismo que en el derecho. Generalmente son benignas en las derechas, pero lo izquierdo siempre es patológico. Tratamiento generalmente no nos trae muchas cosas en general. El izquierdo hay que tratar la causa más si hay insuficiencia cardíaca. La terapia de resincronización se podría considerar y generalmente hay bloqueos rama izquierda aguda cuando hay isquemia severa. En rama izquierda, ¿no? Como se pueden ver en D1, en D2, en D3, en B1, en B2, B3, etcétera, B5, B6, miren cómo está. La rama izquierda de los conejitos en el 6 y la onda S ancha. Ay, chicos, un ratito, por favor, tengo que contestar. Hola, Santos. ¿Qué tal? Entonces, miércoles recién vas a poder filmar. Ya, voy a hablar con el doctor Yesida entonces. Mañana en la mañana puedes ir. Ya, te llamo más tarde para que coordinemos eso. Ya, hablamos. Ya, chicha, gracias. Ya, perdón. Entonces, características, ¿no? Como hemos visto del bloqueo. Y de la derecha vamos a ver B1, esas ondas S, ¿no? Ahí en B1 y en B6. Taquiarritmias, más de 100 latidos por minuto en reposo, por alteraciones ya sea en la generación, conducción o propagación del impulso.
Generalmente están por aumento del automatismo, por actividades encadenadas post-despolarizaciones tempranas o tardías, o por circuitos de reentrada. Como consecuencia, el corazón va a presentar una activación rápida y anormal que va a comprometer la función mecánica y la estabilidad hemodinámica. Ojo, aquí que muchas de las taquicardias van a depender de esto, de la estabilidad hemodinámica. Entonces vamos a tener que este tipo de taquicardias supraventriculares en grandes grupos se pueden clasificar en supraventriculares y ventriculares como tal. Supraventriculares arriba, ¿no?, de el nódulo auriculoventricular, y abajo y aventriculares, ¿no? Auriculares arriba, o sea, arriba de los ventrículos, y ventriculares abajo, ya propiamente de los ventrículos, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, la taquicardia sinusal, va a haber una actividad sinusal normal aumentada, ritmo regular con onda P. Ojo, en todo esto influye esta onda P famosa. Entonces, positiva en D2 antes de cada QRS, ¿no? Entonces está ahí nuestra onda, nuestra P está ahí, es una taquicardia sinusal. Taquicardia auricular por focos ectópicos significa que va a haber múltiples focos ectópicos en las aurículas. La P es anormal. Aquí tenemos marcadas unas P's que pueden ser anormales. El flutter va a ser una macro reentrada circulatoria en la aurícula derecha. Ondas en serrucho. Es bien clásico esto del flutter. Ondas F sin línea eléctrica con opción AB variable 2123, 3141, ¿no? La frecuencia auricular va a estar entre 250 y 350. La fibrilación, activación auricular rápida y desorganizada, múltiples circuitos reentrantes, ausencia de ondas P. Aquí la diferencia entre esta taquisupra y la FA va a ser, ya no hay onda P aquí. Ausencia de ondas P definidas, ondas fibrilatorias, intervalos RR irregularmente irregulares. Miren esta onda R. Aquí como que quieran va respetando un orden. Aquí igual. Digamos, pongan aquí un dedo, y de un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, un dedo. Aquí igual. En cambio aquí vemos como que un dedo, aquí 2 dedos de espacio, aquí 2,5, 2. Esto es clave para diagnosticar fibrilación auricular. Intervalos RR irregulares, la frecuencia auricular más o menos va a estar entre 300 a 600. La taquicardia por reentrada nodal, una paroxística, va a haber una onda P oculta o retrógrada, puede estar inmediatamente después del QRS. Va a haber onda P. Ojo aquí, estas son las claves diagnósticas. Fibrilación, no hay onda P. El flutter es con ondas en serrucho. Aquí hay ondas F finas en la fibrilación y aquí los intervalos RR irregulares. Aquí vamos a ver que pueden haber ondas P ocultas o retrógradas. Se puede confundir esta con esta, sí, y la clave va a ser la onda P. La taquicardia por reentrada auriculoventricular. La P también puede estar retrógrada, puede ser ortodrómica o antidrómica según el ancho, ¿no? Entonces, esas son las más importantes de las taquicardias. Supraventriculares. Las taquicardias ventriculares van a ser las monomórficas o las polimórficas. Las monomórficas van a ser las con foco ectópico en ventrículo, circuito de reentrada ventrículo. QRS ancho y disociación AV frecuente. La polimórfica, múltiples focos de reentrada. QR ancho con morfología variable latido a latido, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser variable. Fácilmente, a simple vista, como ustedes pueden ver, la monomórfica tiene una formita nomás y la polimórfica van a tener diferentes formas. La polimórfica específica, que es la famosa torsada de Point, ¿no? Que va a ser la entrada por prolongación del QT favorecido por fármacos, que va a ser la torsión alrededor de la línea isoeléctrica. Miren que gira y luego vuelve a girar, por eso se llama torsada de Point, ¿no? O la torsión de puntas también se llama. Entonces, esto va
así. La fibrilación ventricular rápida desorganizada sin contracción, todo se activa pero no contrae. Y aquí vemos que son una más irregular, mucho más fina, ya no es tan ancha. Todo lo que vean, ya cuando ya no reconocen ondas y ven este ritmo, ahí pues tienen que pararse sus pelos para activar código azul y demás, ¿no? La taquicardia ventricular está muy ligado a lo que es el código azul o el inicio de maniobras de reanimación. Puede haber taquicardias ventriculares con pulso o sin pulso. Aquí vamos a ver, se define en grande con pulso, sin pulso. Con pulso, pacientes que están ahí despiertos y hacen taquiventris ocasional. O sea, su ritmo está aquí, luego de un momento pasa esto, luego vuelve a salir aquí. Entonces son alteraciones ya que tienen ventriculares fuertes y que en cualquier momento pueden hacer paro. Entonces, estos pacientes hay que tratarlos con diferentes fármacos que los vamos a ver después. Pero si el paciente ya no respira, no responde y no está en paro, entonces tienen que hacer el tratamiento. Esta y demás van con desfibrilación, ¿no? Entonces, el tratamiento es pasar una corriente eléctrica y ya también con fármacos, ¿no? Una taquicardia auricular ectópica y auricular multifocal, porque aquí nos da nuestra taquicardia auricular. Entonces, es un poquito complicado la taquicardia auricular porque puede ser ectópica y multifocal. Puede ser regular o irregular. La onda P va a estar normal, ectópica, más de 3 morfologías, ¿no? O sea, hay una onda T que va a estar ectópica, pero es importante que sepamos, por lo menos, al menos ubicarnos en la primera imagen, para por lo menos decir esta aparente taquicardia auricular. Como les digo, nosotros no vamos a llegar, sí podríamos llegar a diagnosticar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? El intervalo PR va a estar normal o variable. La conducción puede ser 2-1 o 3-1 y el complejo QRS puede estar normal, ¿no? Entonces va a haber la taquicardia auricular ectópica o multifocal, ¿no? Y con bloqueo AB también se puede presentar. Entonces puede haber esta taquicardia también con aberrancia. Frecuencia auricular más de 100, ritmo irregular, presencia de 3 morfologías de onda P, ondas P presentan todos los QRS, el intervalo PR normal, intervalos RR irregulares, línea isométrica entre ondas P. El tratamiento, tratar la causa desencadenante, oxígenos e hipoxia, corregir las alteraciones electrolíticas, suspender digitálicos e intoxicación, controlar la frecuencia con beta-bloqueantes y antagonistas de calcio y tratar la enfermedad pulmonar o cardíaca, que es muy asociada a estas enfermedades, ¿no? Y aquí vemos una taquicardia auricular. O bueno, una taquicardia supraventricular, porque vamos a ir analizando, en algunas sí, el QRS va a estar estrecho, ¿no? Hay un QRS, es reconocible. El intervalo PR no va a ser muy valorable. El intervalo entre QRS, este va a ser regular. No hay alteraciones en el QRS, o sea, van a ser muy regulares en general. Y la repolarización va a estar QT normal, por lo cual se puede ver que puede ser una taquicardia supraventricular. El tratamiento de las supraventriculares. Estamos hablando de las que tienen onda P o ondas P irregulares, no DFA, claro. Entonces, paciente inestable con hipotensión, shock, dolor torácico, síncope, insuficiencia cardíaca, cardiovención eléctrica sincronizada inmediata. No esperar fármacos, considerar el estudio electrofisiológico posterior. Paciente estable con taquisupra, de QRS estrecho, maniobras vagales, puede hacer maniobras de Valsalva, vean en el internet cómo se llama Valsalva, masaje del seno carotidio y primera línea de adenosina, que puede ser la primera línea, y si es recurrente, ablación por catéter. Si no responde a adenosina, se puede utilizar verapamila, dieltiazem o beta bloqueadores, metoprolol o esmolol. Con QRS ancho, duda de TB o TB o taquisupra,
Tratar con taquicardia ventricular, amiodarona o procainamida. Cardiología más estudio electrofisiológico posterior. Prevención de recurrencias, identificar causas, por ejemplo, Wolff, Parkinson, White, y ablación por radiofrecuencia, el tratamiento de elección curativo. Entonces, ese tratamiento, no sé, eso sí que no he escuchado, no sé la verdad si haremos aquí en Bolivia, pero yo cuando estaba en México sí hacían esta ablación por radiofrecuencia, es bien bonito. Flatter. Seguimos en las taquisupras. Entonces, arritmia supraventricular, lo que hemos visto era taquisupra paroxística, ¿no? Arritmia supraventricular caracterizada por actividad auricular regular, dientes de sierra, las famosas ondas F, sin línea eléctrica, fisiopatología principalmente por macro reentrada auricular. Va a haber dos tipos, el flatter típico y el atípico. En el típico circuito dependiente es en el istmo cabo tricuspidio, en la aurícula derecha, y el atípico no dependiente del istmo cabo tricuspidio, frecuentes tras ablación de FA. Cirugía cardíaca, cicatrices auriculares puede coexistir con focos de automatismo, especialmente de las venas pulmonares. El diagnóstico: ondas F en dientes de sierra, ausencia de línea eléctrica, frecuencia entre 240 y 340, la auricular, pero mejor derivaciones para ver la D2, D3, ABF y B1. Hallazgos: va a ser una respuesta ventricular regulada según bloqueo AB, posible conducción 2-1. Tratamiento: si está inestable, cardioversión eléctrica. Eso, acuérdense, si está inestable, cardioversión eléctrica sincronizada inmediatamente. Estable, control de la frecuencia con beta bloqueadores o calcioantagonistas. Cardioversión eléctrica, alta eficacia, antiarrítmicos como la amiodarona y la ibubutilida en algunos protocolos. Tratamiento definitivo: ablación por radiofrecuencia del istmo cabo tricuspidio en el flatter típico, ¿no? Curativa en la mayoría de los casos. Aquí tenemos esto, así vienen, tal cual, así viene el flatter, esas ondas F, habíamos dicho que un D2, ¿no? En B1 también, aquí estamos, nuestro D2 largo, por eso cuando ustedes sacan el electrocardiograma van a ver todas las derivaciones y su D2 largo les van a pedir para que nosotros podamos ver cómo están esas ondas F. En ningún lugar en la línea isoeléctrica todas tienen ondas, ¿no? Y es eso, flatter. Probablemente está coexistiendo aquí un bloqueo también, ¿no? Miren cómo están esos QRS anchos. Puede ser que esté haciendo un bloqueo incompleto, ¿no? Entonces, sí, un bloqueo incompleto, ¿no? Ya. Fibrilación: arritmia supraventricular por actividad auricular caótica. Por eso te dicen, cuando llegas al turno y estás todo ocupado, estás fibrilando, te dicen porque estás ahí todo en medio de tu caos, desorganizado, irregular, sin contracción auricular efectiva. No hay ondas, no, aquí no hay onda P, eso acuérdense, sino ondas fibrilatorias, F minúscula, con respuesta ventricular irregularmente irregular. Múltiples circuitos de reentrada más actividad ectópica, foco desencadenante en las venas pulmonares, remodelado eléctrico por la fibrosis, va a haber ondas PES, ¿no? Intervalos cerebro irregulares, QRS generalmente estrechos, si no hay aberrancia, tipos clínicos: paroxística autolimitada, persistente, aquella que dura más de 7 días, y permanente, hay que evaluar el CHA2-2, ¿no? Inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica, estable, control de frecuencias, beta bloqueantes, calcio antagonistas como el diltiazem, verapamilo, dioxinas e insuficiencia cardíaca, reposo sedentario, control de ritmo según caso, cardioversión eléctrica con amiodarona, flecainamina, propafenona, según la estructura cardíaca, anticoagulación clave, CHA2-VASc indica necesidad de anticoagulación, y utilizamos los DOACs, que es la abreviación para los anticoagulantes biorales, que pueden ser la apixaban, rivaroxaban o warfarina. El tratamiento definitivo: ablación por catéter, aislamiento de venas pulmonares en FA sintomática o refractaria. Entonces, una fibrilación auricular, miren cómo los R son irregulares, ¿no? Se pueden medir aquí como que corto, 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 ancho. Y igual aquí, todo es desorganizado, no hay ondas P, es muy fina la fibrilación, entonces ahí
vemos que no están, no está correcto la realización. Ahora, la fibrilación auricular se puede dividir también de respuesta ventricular alta o también de respuesta ventricular ya controlada. Aquí no hay ondas P, miren que son irregulares las RR, pero la frecuencia está mucho más baja, está en 68 porque ya está controlada, está fibrilando, pero está controlada. Habíamos dicho que dentro del tratamiento tiene que estar controlada la fibrilación auricular y tenemos que pensar en lo que es la coagulación. Entonces vamos a utilizar este CHA2-VASc 2, ¿no? Que nos va a dar si hay insuficiencia cardíaca, un punto, hipertensión arterial, un punto, edad más de 75 años, 2 puntos, diabetes mellitus, un punto, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, tremor previo, 2, enfermedad vascular o IAM previo, 1, edad 65 a 74, 1, sexo femenino, 1, puntuación máxima 9. Puntuación, hombre por mujer por sexo, y entonces, ¿cuándo anticoagulamos? CHA2-VASc, hombre, con 0 no anticoagular. Con 1 considerar. ¿Cuándo? Sí o sí, cuando está más de 2 puntos en varones. En mujer, si solo por la edad es 2 puntos, porque habíamos dicho sexo femenino y demás, considerar. Pero cuando un CHA2-VASc en una mujer es más de 3, sí se recomienda la anticoagulación. ¿Qué fármacos vamos a utilizar en todo esto de las taquicardias? Beta bloqueantes como el metoprolol o osmolol. Lastimosamente no contamos con muchos de los fármacos aquí en el país, pero sí están descritos en los protocolos como beta bloqueantes selectivos o ultracortos para disminuir esta frecuencia rápida. Las dosis ahí, la primera elección. Diltiazem, también bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínico y bloqueadores de calcio no dihidropiridínico, verapamil. Van a disminuir y alentecer la conducción AB, ¿no? Pueden evitar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la digoxina es que esto sí tenemos, aumenta el tono vagal y reduce la conducción, disminuye la frecuencia ventricular principalmente en reposo, útero insuficiencia cardíaca y pacientes sedentarios, poco eficaz durante el ejercicio. ¿Qué anticoagulación vamos a utilizar? Están el apixaban, rivaroxaban, warfarina, todo tenemos en el medio. El apixaban, que son de los nuevos anticoagulantes, inhibidor directo del factor 10A. El rivaroxaban va a ser lo mismo. Y la warfarina, que va a inhibir la síntesis de factores 2, 7, 9 y 10. 5 cada 2, 20 con alimentos, habitualmente 2.5 se ajusta al INR, ¿no? Y vamos a ver también que se puede ajustar a la edad, ¿no? Y a la insuficiencia renal. El objetivo INR de 2 a 3. Idealmente esto deberíamos controlar con factor 10 activado, pero lastimosamente tampoco se mide en el medio. Control de ritmo, podemos utilizar amiodarona, flecainamida, propafenona, van a bloquear los canales de sodio de efecto bloqueador. No se usa en cardiopatía estructural. La amiodarona, que va a ser lo que más utilizamos en el medio, va a bloquear los canales de potasio, sodio, calcio, prolonga el potencial de acción, puede utilizarse en cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca. Y la flecainamida, potente en canales, bloquear los canales de sodio. Aquí recuérdense todo lo que hemos visto de potencial de acción. Y se puede hacer la famosa cardioversión farmacológica. O sea, para tu cardiovertir eléctricamente tienes que tener una sedación al paciente, no intubarlo, pero sí una sedación con anestesio, y luego le pones los electrodos y lo cardioviertes. Entonces tienes que tener el equipo, el personal capacitado, y si no, se puede hacer la cardioversión farmacológica, ¿no? Que está ahí descrita para que nosotros podamos tratar de mejorar esa frecuencia cardíaca que está enloqueciendo al corazón. En FA con insuficiencia cardíaca preferimos la digoxina o la amiodarona. El control agudo, metoprolol de Diltiazem. Con hipotensión, cardioversión eléctrica inmediata. Con cardiopatía estructural, la amiodarona. Sin cardiopatía estructural, flecainamida, propafenona. Con CHA2-VASc elevado, lo que habíamos dicho, apixaban, rivaroxaban o warfarina. Y sintomática recurrente, la ablación por
catéter. Entonces va a ser el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares mediante radiofrecuencia o en el ITSMO, cabo tricuspidio, en el ICTV, que hemos dicho, en el flutter, y la descarga sincronizada para restaurar en la cardioversión eléctrica. Y aquí las diferencias entre fibrilación y flutter, donde las ondas F van a ser finas, las F van a ser gruesas en dientes de sierra, las RCRs igual pueden ser regulares o irregulares, y vamos viendo los diferentes tipos. La taquicardia ventricular, 3 o más latidos ventriculares consecutivos con una frecuencia generalmente más de 100 a 120, originados por debajo de las de His. Se clasifican según la duración, la morfología y la etiología. Se asocian a QRS anchos y pueden ser sostenidas más de 30 segundos o con compromiso neurónico, o no sostenida menos de 30 segundos. Si los latidos consecutivos tienen un complejo QRS de idéntica morfología, se habla de taquicardia ventricular monomórfica, mientras que si la morfología sucesiva no son iguales, polimórfica. Origen, ventrículos, no supraventricular, QRS ancho y ritmo regular, puede ser potencialmente letal y degenerar en fibrilación ventricular. Entonces tenemos la no sostenida y la sostenida, ¿no? En QRS nos va a definir, y si es polimórfica por torsada de Points o monomórfica sostenida inestable, o la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, para todo, la cardioversión eléctrica sincronizada, ¿no? Si es monomórfica, se monitoriza miodarona, procainamida, lidocaína, sobre todo en isquemia, amiodarona IV, sulfato de magnesio, es obvio, esto es claro, aquí en la torsada de Points, suspender fármacos que prolongan el QT, y en el caso de sin pulso, la RSP más desfibrilación inmediata. Aquí tenemos una taquicardia ventricular polimórfica, monomórfica, sostenida y no sostenida. La taquicardia polimórfica es muy clásica de la torsada de Points. En los antiarrítmicos que generalmente utilizamos van a ser los de Vaughan-Williams, ¿no? Esa clasificación que es clásica de siempre. Pero algunos están vigentes de estos medicamentos, pero también están ahí. Ustedes son mucho más expertos que yo en fármaco, porque llevan recientemente todos estos fármacos. Ahí están esa clasificación en cuanto al tratamiento. No sé si esto va a funcionar, cómo va a ir degenerando este ritmo cardíaco, hace extrasístoles ventriculares, la frecuencia está aquí en 66, más extrasístoles. Se va ensanchando ese QRS. Taquicardia ventricular, 163. Fibrilación ventricular, ondas finitas, irregulares. No hay QRS, no hay nada. Y va cayendo mucho más la frecuencia. Finalmente, asístole. Taquiventri, fibrilación ventricular, ritmos desfibrilables. Taquiventri, fibrilación. No desfibrilables, lo vamos a ver en el siguiente tema. Asistolia, actividad eléctrica sin pulso. Y esto me ha parecido interesante. Dice 10 rasgos de los grandes médicos, 10 traits of great physicians. Ser un detective como Sherlock, ser paciente y saludable, ser una excelente escucha, encuentra tu pasión,
tratar al paciente de forma integral, no solo de enfermedad, ser empático, poner atención en los detalles, ser resiliente, asumir tus responsabilidades, contar tus estrellas, no priorizar la fama y el dinero. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Me envían ahora sus artículos y vamos ahí a escoger los que mejor estén para exposición. Y vamos a poner las exposiciones el día viernes de arritmias. Y en base a eso vamos a ver les voy a mandar igual ahorita el tema que nos han dado de la cátedra, porque está en conjunto, así como valvulopatías estaba con insuficiencia cardíaca, este tema igual está en conjunto con RCP. Y el tema de RCP en general, yo prefiero que lo expongan ustedes, porque no es un tema que... Es un tema que ustedes tienen que saber. Entonces, vamos a ver la distribución del tema de RCP para el día lunes, la próxima semana. No sé, espero que la semana se solucione y al final ya no sé en qué vamos a quedar en todo esto de la situación del país. Y bueno, solo nos queda rezar para que Bolivia siga y salga adelante. Entonces, a medida que vamos avanzando, esperemos que ya nos podamos ver eventualmente en uno de estos días, una vez que vamos a llevar el tema de RCP para lo que les he mencionado. Nos vemos el día viernes. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor.